Con el permiso de la mesa, continúo con la lectura. Segundo, el Centro Estatal de Prevención Social y tercero, coordinación de Fondo de Aportaciones y Apoyo Estatal para la Seguridad Pública. Cuarto, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Quinto, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, C5I. Y sexto, Dirección de Planeación. Artículo 148. La evaluación y fiscalización de dichos recursos quedará a cargo del Secretario Ejecutivo, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Finanzas y del órgano de fiscalización superior. Artículo 149. El Secretariado Ejecutivo es la instancia permanente que instruye y da seguimiento a los instrumentos jurídicos contraídos en los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad ciudadana, ya sea mediante acuerdos o convenios que se adopten en el seno del Consejo Estatal. Artículo 150. Para ser secretario ejecutivo se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano mexicano y contar con residencia efectiva en el Estado, no menor a 5 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Segundo, tener modo honesto de vivir. Tercero, no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por violencia familiar o incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Cuarto, tener más de 30 años de edad al momento de su designación. Quinto, contar con el título de cédula profesional y licenciatura en Derecho, en Seguridad Pública o ciudadana u otra afín. Sexto, ser de reconocida capacidad y probidad y además de contar con al menos 5 años de experiencia en el área de seguridad pública o ciudadana. Séptimo, ser de notoria buena conducta y no haber sido considerado mediante sentencia ejecutoria por la comisión de algún delito doloso. Y octavo, aprobar las evaluaciones de control de confianza. Artículo 151. Son funciones y atribuciones del Secretario Ejecutivo las siguientes. Primero, representar jurídicamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pudiendo delegar esta representación a los titulares y el personal de sus unidades administrativas para el mejor funcionamiento del secretariado o a terceros para la debida defensa de sus intereses. Segundo, organizar, coordinar y administrar las actividades del personal adscrito al Secretariado Ejecutivo y a las unidades administrativas y personal que estén adscritas conforme a lo previsto en la presente ley y el reglamento del Secretariado Ejecutivo. Tercero, ejercer o delegar y supervisar de forma directa o a través de las personas titulares de las unidades administrativas y personal que le están adscritas las facultades que les correspondan mediante disposiciones de carácter general o especial sin perder la posibilidad de su ejercicio directo. Cuarto, nombrar y remover a las personas titulares de las áreas o unidades administrativas de la institución. Quinto, originar mecanismos de coordinación y colaboración con las instancias públicas o privadas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. Sexto, implementar medidas y estrategias de coordinación y colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales y federales, secretarías de seguridad ciudadana estatales y federales y dirección de seguridad ciudadana municipales, así como los sistemas y unidades, mecanismos y otras instancias especializadas creadas por las leyes especiales, tratados internacionales y demás ordenamientos vinculados con su competencia a efecto de facilitar, inciso A, el intercambio de información, inciso B, la designación de enlaces, inciso C, la realización de mesas de trabajo y encuentros en los que participen personas de la sociedad civil, organizaciones especializadas y organismos internacionales, inciso D, facilitar el contacto en los mecanismos especializados y las personas vinculadas a los servicios que presta el Secretariado Ejecutivo, inciso E, representar al Secretariado Ejecutivo ante los mecanismos e instancias especializadas relacionados con los asuntos de su competencia, privilegiando la flexibilidad y formalidad mínima a efecto de no obstaculizar, complicar ni dilatar las comunicaciones. Séptimo, ordenar la implementación de bancos de datos y sistemas de información para la generación de inteligencia necesaria a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones legales. Octavo, implementar acciones que fomenten la igualdad de género y la prevención de la violencia de género a través de la incorporación de enfoque de igualdad y no discriminación, incorporando los principios rectores de la igualdad entre oportunidades entre mujeres y hombres. Noveno, coordinar, ejecutar, realizar las acciones procedentes para hacer cumplir los acuerdos, resoluciones y convenios emitidos por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Décimo, coordinar y supervisar las funciones de transparencia, control interno, coordinación del grupo interdisciplinario y de archivos, así como la integración de los comités normativos institucionales. Décimo primero, coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de seguridad ciudadana y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento. Décimo segundo, compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Estatal y llevar el archivo de estos y de los instrumentos jurídicos que deriven y expedir constancia de los mismos. Décimo tercero, informar periódicamente al Consejo Estatal y a su presidente de sus actividades. Décimo cuarto, celebrar convenios de coordinación, colaboración, concertación, así como contratos
que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del sistema. 15º, verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, los convenios generales y específicos en materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Estatal. 16º, proponer al Consejo General las estadísticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las instituciones de seguridad ciudadana. 17º, dar seguimiento a los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las conferencias nacionales, se coordinen entre sí y cumplan los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo Estatal. 18º, proponer los criterios de evaluación en las instituciones de seguridad ciudadana en los términos de la ley. 19º, preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas estratégicas y acciones del sistema en los términos de la ley. 20º, elaborar y publicar los informes de actividades del Consejo Estatal. 21º, colaborar con las instituciones de seguridad ciudadana que integren el sistema para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación, en especial en el impulso de la carrera policial. 22º, integrar los criterios para la distribución de los fondos y subsidios de seguridad pública ciudadana y someterlos a la aprobación del Consejo Estatal en términos de las disposiciones legales aplicables. 23º, integrar un comité interinstitucional para la supervisión y manejo de los fondos y subsidios de seguridad pública y o ciudadana. 24º, gestionar ante las autoridades competentes la administración de fondos y subsidios de seguridad pública o ciudadana de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo Estatal y las demás disposiciones aplicables. 25º, someter a consideración del Consejo Estatal del proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución y de la administración de las aportaciones estatales a las dependencias y municipios. 26º, someter a consideración del Consejo Estatal las propuestas de dictamen de mando coordinado que le remite el Ejecutivo del Estado. 27º, coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y con el órgano de fiscalización superior del Estado y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto al ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como el cumplimiento de esta ley. 28º, supervisar la coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos y subsidios por las dependencias y los municipios. 29º, elaborar y someter a consideración del Consejo Estatal opinión fundada y razonada por la que se recomienda la remoción de los titulares de las instituciones de seguridad ciudadana. 30º, presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por incumplimiento de ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como el uso ilícito o indebido de los recursos que refiere el artículo 142 de la Ley General e informar al respecto al Consejo Nacional. 31º, dictar las medidas necesarias para garantizar el acuerdo funcionamiento del sistema. 32º, coordinar la homologación de la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario de las instituciones de seguridad ciudadana. Y 33º, las demás que le otorga esta ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomienda el Consejo Estatal o su presidente. Capítulo 2 del Consejo Estatal, artículo 152. El Consejo Estatal es el órgano colegiado que constituye la instancia superior de coordinación del sistema estatal de seguridad ciudadana y tiene por objeto establecer las políticas, estrategias y acciones en la materia para hacer efectiva la coordinación entre el Estado y sus municipios y de estos con la Federación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 153. Al Consejo Estatal le corresponde conocer y resolver los asuntos siguientes. Primero, la coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana y de las instituciones de seguridad del Estado. Segundo, la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas generales del funcionamiento de sus miembros. Tercero, evaluar de manera periódica los resultados de la Estrategia General y el Programa Estatal de Seguridad Ciudadana. Cuarto, la determinación de las medidas para vinculación con otros estados o regiones. Quinto, la emisión de bases y reglas para la realización de operativos conjuntos entre instituciones estatales y municipales de seguridad ciudadana cuando no se encuentren previstas en la legislación. Sexta, establecer los mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de delito, así como las instituciones de seguridad ciudadana. Séptimo, promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las instituciones de seguridad ciudadana. Octavo, promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito. Noveno, el análisis de proyectos y estudios de acuerdo que se sometan a su consideración por el conducto del secretario ejecutivo. Décimo, promover la homologación y desarrollo
de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad ciudadana y evaluar sus avances de conformidad con las leyes respectivas. 11º, sugerir acciones para mejorar la seguridad ciudadana del Estado. 12º, opinar sobre el funcionamiento de la seguridad ciudadana del Estado. 13º, verificar los avances del desarrollo policial en las instituciones estatales municipales de seguridad ciudadana. 14º, supervisar y opinar sobre la aplicación de fondos y subsidios en materia de seguridad ciudadana. 15º, evaluar el cumplimiento de los objetos y metas de los programas de seguridad ciudadana y otros relacionados. 16º, discutir en su caso y aprobar el dictamen de mando coordinado que le someta a su consideración el Secretariado Ejecutivo. 17º, promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial. 18º, expedir reglas para la debida organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad ciudadana del Estado. Y 19º, las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Consejo Estatal. Artículo 154. El Consejo Estatal estará integrado por, primero, la persona titular del Ejecutivo Estatal, quien lo presidirá. Segundo, la persona titular de la Secretaría de Gobierno, quien fungirá como vicepresidente. Tercero, la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, quien suplirá a la persona titular de la Secretaría de Gobierno en el cargo de vicepresidente en caso de su ausencia. Cuarto, el Secretariado Ejecutivo. Quinto, la persona titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sexto, las personas titulares de las presidencias municipales cuando los asuntos a tratar incidan en el ámbito de competencia de su municipio. Séptimo, una persona titular de alguna magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Octavo, una diputada o diputado integrante de la legislatura local en turno en representación del Congreso del Estado. Y noveno, las personas representantes del Estado de las dependencias y entidades federales siguientes. Inciso A, Secretaría de Gobernación. Inciso B, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o Policía Federal. Inciso C, Secretaría de la Defensa Nacional. Inciso D, Guardia Nacional. Inciso E, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y inciso F, Fiscalía General de la República. Artículo 155. Cuando en razón de los asuntos a tratar o el Consejo Estatal le considere conveniente, podrá acordar que participen en sus sesiones un representante de los sectores privado y académico, así como invitados permanentes u ocasionales, quienes contarán con voz, pero sin voto. Asimismo, la persona titular de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá el carácter de invitada permanente. Artículo 156. La representación del Consejo Estatal para la suscripción de instrumentos jurídicos y en general para toda clase de asuntos generales o específicos relacionados con el Consejo Estatal recae originalmente en su presidente, quien podrá realizar por sí o por conducto de la persona titular del Secretariado de Gobierno. La representación legal del Consejo Estatal podrá recaer en el secretario ejecutivo cuando así lo determine aquel. Artículo 157. El Consejo Estatal tendrá su sede en la capital del Estado, sin perjuicio de que, a propuesta de su presidente, pueda sesionar en un lugar diverso dentro del territorio estatal. Capítulo 3 de las sanciones del Consejo Estatal. Artículo 158. El Consejo Estatal deberá sesionar primero, ordinariamente cada 3 meses, 6 meses y segundo, extraordinariamente cualquier tiempo para conocer los asuntos específicos que por su trascendencia y urgencia a juicio de su presidente deban desahogarse. Artículo 159. Las convocatorias y las sesiones ordinarias deberán hacerse del conocimiento de los integrantes del Consejo Estatal con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, utilizando cualquier medio de comunicación idóneo para tal fin. Deberán mencionar la naturaleza de sesión y contener el orden del día, así como precisar el lugar y la fecha de la sesión con los asuntos a tratar, con los documentos e información de los mismos. Artículo 160. Las sesiones del Consejo Estatal serán válidas cuando se realice estando presentes cuando menos la mitad más uno de sus miembros, siendo también válidos los acuerdos en ellas tomados, los cuales se difundirán, excepto los que así determine el Consejo Estatal. De no existir el quórum necesario para la celebración de la sesión previa certificación tal hecho por el secretario ejecutivo, el presidente del Consejo Estatal emitirá una segunda convocatoria a sesión para celebrarse dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de la sesión no realizada. En este supuesto se sesionará con los integrantes del Consejo que se presenten, siendo obligatorios para todos los integrantes del Consejo Estatal los acuerdos respectivos. Artículo 161. La sentencia de los miembros del Consejo Estatal a las sesiones será personal e indelegable.
Los integrantes del Consejo Estatal no podrán ser representados salvo el presidente. Artículo 162. Las sesiones del Consejo Estatal podrán ser públicas o privadas, atendiendo la naturaleza de los asuntos a tratar y cuando así lo decida. De los integrantes del Consejo están obligados a guardar secrecía y solo podrán difundir aquello que sea de su competencia y bajo la más estricta responsabilidad, el presidente o el secretario ejecutivo podrán difundir públicamente aspectos de la sesión respectiva, cuidando que no se ponga en riesgo la confidencialidad de lo acordado. Artículo 163. Las sesiones ordinarias se celebrarán conforme a lo siguiente. Primero, lista de asistencia en su caso, declaratoria de quórum e instalación legal de la sesión. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, eventualmente lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, en su caso, recepción de los informes de los asuntos encomendados a otras instancias del sistema estatal. Quinto, evaluación y supervisión del cumplimiento de acuerdos y resoluciones tomado con anterioridad. Sexto, desahogo de los asuntos específicos listado en el orden del día de la convocatoria respectiva. Séptimo, propuestas. Octavo, asuntos generales a tratar. Noveno, acuerdos y décimo, en su caso, lectura y firma del acta correspondiente. Artículo 164. Las sesiones extraordinarias se ocuparán únicamente de los asuntos que establezca la convocatoria. Artículo 165. En las sesiones se contará con un moderador designado por el presidente de entre alguno de los miembros del Consejo Estatal, sin perjuicio de que el propio presidente pueda ejercer directamente esta función. Artículo 166. Toda sesión del Consejo Estatal se levantará un acta correspondiente. El secretario ejecutivo coordinará la elaboración y resguardo del acta, que estará a disposición de los integrantes del Consejo Estatal. Artículo 167. El Secretariado Ejecutivo cuidará de las actas de las sesiones del Consejo Estatal y que contengan por lo menos el lugar, fecha y hora y apertura y clausura en una relación nominal de los consejeros presentes y de los ausentes, las observaciones y declaración de la aprobación del acta de la sesión anterior, una relación suscrita, ordenada y clara de los asuntos tratados y resueltos, así como los acuerdos tomados detallados, los nombres de los miembros y o invitados que hubieran hecho uso de la voz y en el sentido de que lo hicieren debiendo evitar la calificación de los discursos o exposiciones. Capítulo quinto de las votaciones. Artículo 168. De los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal se aprobarán por mayoría de votos y serán obligatorios para todos los integrantes del Consejo Estatal, incluyendo quienes no hayan asistido a la sesión respectiva. No obstante, el Consejo Estatal, en moción a su presidente, podrá determinar que para la aprobación de un acuerdo o resolución determinados se requiere una mayoría calificada. De no obtenerse tal mayoría en una primera votación, el presidente convocará a sesión extraordinaria para tratar dicho punto. Dentro de los 5 días naturales siguientes, en lo que tomará el acuerdo respectivo con la mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Artículo 169. Cuando el moderador considere un asunto que haya sido suficientemente discutido, se pondrá a votación y el presidente hará declaratoria correspondiente. Artículo 170. Las votaciones serán económicas a menos que el presidente o la mayoría de los consejeros presentes pidan que sea nominal o por cédula. Solo tendrán derecho a votar las personas integrantes del consejo presentes, sin que en ningún caso puedan computarse los votos de consejeros que no hayan asistido a la sesión. Artículo 171. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal surtirán efectos y serán obligatorios a partir del día siguiente de su aprobación, salvo el propio Consejo Estatal determine lo contrario. Artículo 172. Cuando los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal comprendan materias o acciones de coordinación con la Federación, los estados, la Ciudad de México o los municipios, aquellos que se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales o específicos entre las partes según corresponda. Presidente, solicito apoyo para la lectura, por favor.